Setec Multimedia colabora con los emprendedores. Muy buenas noches, saludos una semana más aquí en Emprendedores Popular Televisión. Por fin es lunes. Estamos ante una nueva era del transporte, de todas las movilidades sostenibles habidas y por haber. Y hoy vamos a hacer un recorrido con nuestros invitados que enseguida les presento, acerca de un proyecto innovador que se presentó la semana pasada, el jueves pasado, en Sodercan, y que se llama el Campus de Convivencia Empresarial. Muy buenas noches, don Manuel Morante. Muy buenas noches. Ya ha sido, ya repetimos varias veces. Ha sido visitante a este programa, que por algo será. Sí, ya sabes que estoy encantado de siempre que sea necesario, y eso quiere decir que los proyectos pues van evolucionando y tenemos nuevas cosas que contar. Sí, señor. El trabajo da su fruto. Don Federico Moratinos, muy buenas noches. Buenas noches, don Roberto. Por fin es lunes. Por fin, otra vez. Todas las semanas ayuno, ¿eh? Qué felicidad. Estábamos un poco introduciendo el tema de este nuevo proyecto que recientemente, la semana pasada, se presentó en Sodercan con motivo de su apoyo, del apoyo que presta al proyecto. Y para ir un poco entrando en materia, exactamente, ¿qué es el Campus de Convivencia Empresarial? Es una buena pregunta. Por aquello de que nuestros espectadores, si no se lo contamos, no lo saben. Es también una reflexión inteligente. Yo empezaría por hacer otra reflexión que también me parece inteligente. Desde hace muchos años, y personalmente creo recordar que la primera vez que tuvimos un contacto, la primera vez que te conocí, hablábamos de un proyecto de innovación que ponía en marcha el Colegio de Empresistas de Cantabria. Y de esto hace ya un tiempo, hace ya unos años. Sí, va pasando. Sí, por aquel entonces no hablaba de innovación demasiada gente en Cantabria. En otras regiones se empezaba a hablar de innovación un poquitín antes. Aquí se empezó a hablar un poco más tarde. E incluso hoy, que ya han pasado años, hay quien no termina de tener claro qué es esto de la innovación. Lo confunde con otras cosas, con la investigación, con el desarrollo, con lo científico, con lo tecnológico. La innovación es otra cosa, no es materia de hablarlo ahora. Vale, de entonces acá hay varias empresas, bastantes empresas con las que hemos ido colaborando, algunos de los que han pasado por tu programa, que se han ido sumando al carro de la innovación. Pero lo cierto es que la mayoría de las pymes en Cantabria siguen sin dar el paso al frente. Avanzados ya, encaminados hacia, fíjate tú, hacia la tercera década del siglo XXI, perdón. Hace años pensábamos en el año 2000 como que era el futuro de los futuros, y ya estamos encarrilados a empezar la tercera década del siglo XXI. Vamos hacia el 2020-2021. Llegados a este momento, y en el mundo globalizado del que tanto hablamos, a ninguna empresa le está garantizado el futuro si se suma al tren de la innovación. Pero lo que sí está claro ya a estas alturas de siglo es que a cualquier pyme, cualquier pequeña y mediana empresa que no se sume al carro de la innovación, lo que tiene garantizado es el fracaso. Sé que suena muy duro, pero es que es así, lo tiene garantizado. Lo que no sabemos es, en función del sector y de qué tipo de empresa, cuántos años puede durar. Pero si uno no da el paso
para convertirse innovador en algo, aunque sea en una pequeñita cosa que te permita negociar con un cliente, con tus proveedores sobre una ventaja, tienes el fracaso garantizado. Siendo esa verdad tan evidente en determinados escenarios y la necesidad tan imperiosa de sumarse al carro de la innovación, ¿por qué la mayoría de las pymes, sobre todo en Cantabria, no lo están haciendo? Pues nosotros a lo largo de estos años hemos llegado a la conclusión de que porque no saben ni por dónde empezar. Bueno, pues el campus de convivencia empresarial es por dónde empezar. Es un espacio, un gran espacio, con una serie de recursos de profesionales que te apoyan y de empresarios que ya han dado ese paso, con los cuales relacionarte y sumarte a un carro, a un tren que te va a llevar a la innovación. Cuando hablas de un gran espacio, hablas de una diversidad de espacios y sí, quizás en el plano simbólico, ¿no? Un poco, más o menos, sí, porque el campus de convivencia empresarial incluye varios espacios, unos a cubierto, otros al aire libre, cada uno pensado, ideado para determinado entorno, para determinado momento, para determinados grupos de empresarios. Claro. Bien, vamos a ir continuando y profundizando un poco más en el tema del campus, pero antes quería yo un poco preguntar a Manuel acerca de quién está un poco detrás de este proyecto, ¿no? Es decir, es esta agrupación un poco de empresas, ¿cómo nace esto? Bueno, pues esto nace ya, creo que este es el 4º año, si no me equivoco, en la que formamos una asociación de empresarios, una treintena de empresarios, formamos un grupo local que llamamos el CITEC, el Centro de Iniciativas Turísticas, Culturales y Empresariales, y bueno, empezamos a trabajar en proyectos, en este proyecto, en otros proyectos, y luego pues hay proyectos como este, que son proyectos ya empresariales, que no caben dentro del CITEC porque son empresariales y el CITEC es una asociación sin ánimo de lucro, y esto pues lógicamente es otro tipo esto es un negocio, digamos, una empresa en la cual ya pues hay que empezar a desarrollar otro tipo de cosas. Lógicamente sin el CITEC el consorcio Interpass no hubiera nacido. O sea, que quiere decir que las dos cosas son imprescindibles, una te lleva a la otra. Entonces ya hace varios meses que formalizamos una agrupación empresarial que se llama el Consorcio Interpass, en el cual pues ya estamos varios empresarios con la preocupación de desarrollar los proyectos que lógicamente consideréis oportunos. Son empresariales. Y bueno, vamos a empezar ahora con el campus empresarial que ya hemos presentado el jueves en Sodercan y que contamos con su apoyo, lo cual es muy importante para nosotros. Y a partir de aquí, pues esperemos que otro montón de proyectos que tenemos ahí, pues ya vayamos sacando ya de nuestros archivos y los vayamos dando forma. Muy bien, muy bien. Bien, pues volvamos un poco a retomar el concepto del campus, su función, sus funciones, un poco a quién va dirigido y cuáles son un poco sus bondades, ¿no? Pese a que muchas grandes empresas presumen de innovación y luego cuando empieza uno a escarbar comprueba que no hay tal innovación, pero en general las grandes empresas al menos creen que se puede sobrar suficiente individualmente para dar ese paso hacia el mundo de la innovación, el compromiso con el componer, el idear una ventaja competitiva de manera permanente. El problema son las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las que son algo menos que medianas, que son el 98%. En España 3.522.000 pymes hay, según el último censo. Y también según el último censo, en este caso del INE, más del 90% no ha hecho ninguna innovación jamás. El dato es terrorífico, si asumimos ya a estas alturas del siglo XXI que la innovación es básica para sobrevivir. También puede ser hasta positivo en el sentido milagroso de que puedan sobrevivir, ¿no?
Sí, claro, la mayoría de las pymes, la mayoría de los pequeños, sí, sobreviven pasándolo mal, y en la coyuntura en la que estamos ahora, el problema es que puede resultar un poco engañoso para muchos empresarios, porque el seguir pasándolo mal, la mayoría lo sigue achacando a la crisis que hemos pasado. Y muchos todavía van a tardar tiempo en darse cuenta de que el mercado que han perdido ya no le van a poder recuperar, porque la crisis lo único que ha hecho es acentuar su separación de la realidad del mercado. El mercado pide innovaciones de manera constante ya. Hace 20, 30, 40 años, la mayor parte de la población era refractaria a lo nuevo. Ay, eso no lo conozco. Y ahora la gente lo busca. Internet tiene mucho que ver en esto. Internet tiene que ver en eso, e Internet tiene que ver en que un señor, ahora que hablamos del CITED del Valle del Pas, que son empresarios del Pas, que hace tiempo empezaron a decir, bueno, vamos a aproximarnos nosotros al mundo de la innovación, a ver si entre todos vamos pariendo cosas, por decirlo en castizo. Pues lo que muchos de ellos sí terminaron por entender, o por lo menos algunos de ellos, es que por mucho que les costara aceptarlo conforme a su modelo tradicional de negocio, podía surgir un empresario o un grupo de empresarios, no te digo ya de La Rioja o de Burgos, fíjate, podían ser hasta de Alemania, que se pusieran a vender sobaos pasiegos en toda la Unión Europea. Podía haber sucedido. En este momento, tal y como estamos posicionados, empieza a ser más difícil que eso pueda llegar a suceder, pero podría suceder perfectamente. Tacha sobaos pasiegos, pon quesos pasiegos, pon lo que quieras. Con las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de logística, que luego hablaremos a lo mejor de ello, cualquier empresario bien posicionado en las redes locales con una visión global puede comercializar lo que fabriquen los empresarios del Pas en toda la Unión Europea y dejarles a los fabricantes como meros suministradores de ese que sería el principal empresario del producto. Eso a muchos empresarios les puede incomodar, pero ¿de verdad eso puede ser posible? Claro que puede ser posible. Y cuando uno empieza a cambiar el chip y decir, caramba, pues yo puedo hacer algo para que esto no sea posible. Cuando uno da ese paso, empieza a pensar no solo cómo evitar eso, sino cómo venderle chucrut alemán desde el Valle del Pas a unos señores que están en Mallorca veraneando de Frankfurt. Ese es el chip que hay que cambiar. El mundo ha cambiado una barbaridad y va a cambiar más. Y en un espacio de convivencia empresarial, como es el campus de convivencia empresarial, es donde empresarios con sensibilidades o afinidades coincidentes pueden, entre varios, coincidir en un enfoque, dar con la ayuda de una serie de profesionales que les ayuda a encauzar esas ideas, dar con un posible proyecto de innovación y decir, caramba, esto además de poder ser una solución, si lo ponemos en marcha entre 5, 6 o 7, lo hacemos con menos recursos individuales y con menos riesgos individuales. Esa es la filosofía. Es decir, podríamos ir subrayando algunas ideas. Puede ser, es posible que en el campus, que me imagino que tendrá diferentes instalaciones para cada caso, donde la convivencia también está acompañada de poder quedarse a dormir, la gastronomía muy especial estará también presente, la tranquilidad y el desestrés, un espacio un poco para vivir sin prisa, ¿no? Exacto. De hecho, contemplando diversos espacios, pues en algunos momentos para cambiar de un espacio a otro, los propios empresarios que están reunidos en un pequeño grupo de convivencia podrán desplazarse de un sitio a otro, también de forma innovadora, pues en triciclos eléctricos, en patinetes eléctricos, en otras formas de movilidad, esto nos va a llevar apartados de la cotidianidad y del estrés también de coger el coche. Claro, del estrés del día a día de la empresa, de los problemas, de las dificultades, de los viajes. Manuel, ¿podríamos decir que podría ser un espacio para reinventarse? Sí, podríamos decir
para cooperar. Sí, como muy bien ha dicho Federico, el campus, la función del campus es que nos paremos un poquitín a pensar los empresarios un poco más allá de lo que estamos viendo cada día en nuestra rutina de trabajo, que estamos tan cerrados en nuestro mundo ahí que nos creemos que no hay otra cosa fuera. Sin embargo, no nos damos cuenta pues, que todo el tema de la robótica, la informática, todo evoluciona muy rápidamente y lo vemos como algo que para eso falta mucho, todas estas cosas cuando decimos que viene, pero yo creo que no falta tanto. Yo creo que todas las empresas que se están dedicando a todo el tema de robótica tienen en secreto muy bien lo que van a hacer y esto va a evolucionar bastante deprisa. Y oye, tampoco somos tan viejos como, somos mayores, pero no somos tan viejos como para ver cómo ha evolucionado todo el tema informático y no hace tantos años. Entonces, no nos cerremos en lo que tenemos, sino que lo que pretendemos con el campus es que nos tomemos un poco de tiempo, que cambiemos impresiones con empresarios, no tienen por qué ser empresarios de nuestro sector, sino de sectores diferentes y que a ver qué surge. Eso es. Surgirán ideas, habrá cambios de opiniones, pues a algunos se les solucionarán algunos problemas que a veces los vemos, tenemos un problema y estamos súper agobiados porque no sabemos cuál es la solución y de repente, como normalmente suele pasar en la mayoría de los casos, ¿no? Te tomas un tiempo de relax. Te distancias un poco, ¿no? Eso es, paras, te olvidas del tema porque si te cierras no tienes capacidad de reacción, ¿no? Y luego pues ya, pues tampoco era tanto problema, ¿no? Pero eso otras miradas te pueden ayudar, ¿no? Exactamente. A mirar desde otro lugar la dificultad o el potencial que a veces uno tiene, ¿no? Y no te das mucha cuenta de lo que tienes como empresa o como equipo, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo tenemos que tener siempre presentes que las empresas que llevan ya algunas generaciones o que ya las hemos heredado son las que más peligro corren. Que nos creemos que ya porque está hecho eso y vino de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, ya está eso. Hay que verlo, cada día lo estamos viendo, esos negocios que, pues aquí 3 generaciones pasaron por este local y lo vemos, ¡pum!, que de la noche a la mañana ha ido, se le ha acabado la vida, pero además es que cuando se le acaba la vida, se le ha acabado porque es que ya no podía respirar. Ya se le había ido acabando tiempo atrás, pero claro, no se habían dado cuenta. No se había ido preparando para ese momento. Entonces, a veces hay que ir a la UBI, coger oxígeno y ir preparándose y ir poniendo el mecanismo al día, ¿eh? Sí, sí. Al día, sí, ¿eh? Según los datos un poco que yo aquí tengo, el próximo 6 y 7 de abril será un poco la primera puesta del arco del campus y por lo que me habéis facilitado tiene como dos partes la convivencia, una que será el día 6 y otra el día 7 y entre medias habrá un nexo ahí de un tránsito de pasar de una a otra. Bueno, a mí me ha gustado mucho esta primera frase que dice: comienza el despliegue de la revolución tecnológica en el ámbito del transporte, ¿no? Vamos a ir resumiendo un poco este capítulo, Federico. Aprovecharía para hacer un brevísimo inciso previo. Y es que en esto que comentaba Manuel de las ventajas de sentarse a un espacio de convivencia, relajación con personal que te va orientando para cambiar enfoques entre diferentes empresarios, en el caso del campus de convivencia empresarial, la colaboración con Sodercan lo que nos abre, además, es la opción de poder enfocar las ideas a dar a luz entre todos los empresarios que asisten a una convivencia con un enfoque internacional, invitando a esas convivencias a empresarios, también pequeños y medianos empresarios, de otras partes de la Unión Europea. En una reunión normal al uso esto no sería fácilmente planteable, pero en un régimen de convivencia empresarial, como es el caso del campus, sí no solo es perfectamente posible, sino que está contemplado. Y Sodercan lo que nos brinda es su red de contactos internacionales para, sabiendo con tiempo cuál es la temática o el sector alrededor del cual se va a centrar una convivencia empresarial, buscar en la Unión Europea
empresarios que puedan estar interesados en conocer e intercambiar enfoques con empresarios de Cantabria para entre todos, con diferentes enfoques, enriqueciendo el enfoque general, poner en marcha algo. La ventaja que tendrías en este último caso, además, es que participando en la convivencia y en el posible proyecto a poner en marcha empresarios procedentes de otros mercados, para los empresarios de Cantabria, esos mercados estarían automáticamente abiertos ya a ese proyecto. Hay unos contactos ya de llave, ¿no? De abrir Exacto. un poco. Lo inteligente en este caso, y tratándose de un proyecto de innovación con vocación de tirar de la innovación empresarial en las pymes, es plantear líneas de trabajo que tengan de por sí ya de antemano una carga innovadora importante. Y en este momento concreto, el gran desafío que va a afectar a la práctica totalidad de las empresas españolas y del resto del mundo va a ser la revolución de la robótica. La robótica, un robot es una máquina que se programa, es capaz de hacer un montón de cosas y, a diferencia de una máquina normal, un robot es capaz de tomar conciencia de su entorno y tomar decisiones sin necesidad de que haya un humano detrás que le controle. Esa es la diferencia entre una máquina y un robot. En el caso de la logística y el transporte, que afecta a todo el entramado económico de un país, porque todos recordamos cuando ha habido huelgas sectoriales, si hay una huelga de controladores se para el transporte aéreo, si hay una huelga de sanidad, pues cubriendo unos servicios mínimos, pues el servicio sanitario pues, se resiente un poquitín. Pero el único sector que cuando ha hecho una huelga ha sido capaz de prácticamente parar un país es el transporte. ¿Por qué? Porque no hay casi ninguna actividad que en un momento u otro de la cadena no dependa de alguien que mueve cosas. Bueno, pues todo el transporte va a ser el sector que primero va a sufrir el impacto de la robotización. Hemos oído hablar de coches autónomos, coches sin conductor. Hemos visto no hace demasiadas semanas en la televisión incluso pequeños drones que llevan un pasajero y tampoco llevan conductor, llevan un pasajero que puede ir leyendo la prensa, te coge en un sitio y te lleva a otro. Tierra, mar y aire, estamos hablando Tierra, de mar todo y tipo aire. de... Ya hay barcos que funcionan sin personas, hay tráiler de mercancías en Estados Unidos y en el centro de Europa que están en pruebas homologándose sin conductor, es decir, que pueden llevar chiquicientos palets de Madrid a Santander sin conductor. Y volver sin conductor. Ciencia ficción, pero... Parecía ciencia ficción. Esto se está probando ya. Pero también es verdad que tú antes decías algo que a mí no me quiero ir sin subrayarlo, que estamos entrando en la tercera década del siglo XXI. Es decir, que aquí las cosas van muy rápidas, ¿no? No solo el tiempo. Tremendamente rápido. ¿Y qué va a pasar el día 6? Pues el día 6 lo que va a pasar es ¿De abril? Que vamos a contar en el campus de convivencia empresarial, en la primera convivencia abierta a empresarios de fuera del consorcio, porque ya hemos hecho algunas experiencias con empresarios del CITEC y del consorcio Interpass. Pues en esta primera experiencia abierta al resto del empresariado vamos a contar con posiblemente el mayor experto en robótica aplicada al transporte, es decir, en todo tipo de vehículos autónomos de España. El mayor experto de España y uno de los que más sabe de esta cuestión en la Unión Europea, que va a ser una de las personas que se va a sentar con el Gobierno de España para avanzar en todo el desarrollo normativo y regulatorio que lleva aparejada toda la logística del transporte autónomo, o sea, la robótica aplicada al transporte. Entonces, esta persona, Ángel Alonso, va a estar allí el jueves día 6, primero para dar una visión global a los empresarios que tengan interés en toda esta revolución tecnológica, darles una visión muy práctica, muy cercana de cómo está desarrollado todo esto, qué plazos va a seguir y en la medida que pueda, que no esté sujeto a cláusulas de confidencialidad en algunos proyectos en los que participa, nos va a decir incluso qué tipo de proyectos están empezando a desarrollar y qué tipo de empresas está ya trabajando para aprovecharse
de este desarrollo tecnológico, que va a barrer al 60% de los empresarios que están dedicados a actividades logísticas. Es decir, o se adaptan o les va a barrer. Hablamos del 60%, hablamos de muchísimas empresas que, si no se adaptan a tiempo, van a desaparecer. Da igual ya lo que hagan por adaptarse. Si no se adaptan antes, directamente desaparecerán. Dos cuestiones. Por un lado, el que ahora mismo nos está escuchando y esté interesado en contactar con el campus, un correo, un teléfono, alguna manera... Lo más sencillo es mandar, sin complicarse mucho la vida, estoy interesado en tener más información sobre este tema. Y mandar esas 2 líneas al correo convivenciaempresarial@gmail.com. Convivenciaempresarial@gmail.com. Estupendo. Estaría interesado en saber algo de esto. Sí, sin más. Sin concretar el principio, Sí, concretar. solo solicitando más información Sin más. o una reunión previa para lo que fuere necesario. En ese plano, porque el campus de convivencia empresarial, habrá gente, a nosotros nos lo ha consultado ya algún empresario, oiga, ¿y ustedes no tienen una web donde mirar esto? No. Y no es una cuestión de no habernos complicado con esa tarea, porque es una tarea bien sencilla hoy en día. Y ha habido que invertir en muchas cosas como para decir, bueno, y esto no lo hacemos. No, se podría haber hecho perfectamente. Pero al campus de convivencia empresarial hay que solicitar poder asistir. ¿Por qué? Porque estas primeras jornadas de análisis y debate empresarial que llamamos nosotros, que es la que tendrá lugar el jueves día 6, pues van a estar limitadas a unos pocos empresarios. 15, 20 empresarios. En el mejor de los casos, a lo mejor puede que 30, normalmente entre 15 y 20 empresarios. Simplemente asistir a una charla sobre posibles líneas de desarrollo de proyectos de innovación en relación a una materia, en este caso la robótica aplicada al transporte. A partir de ahí habrá un número todavía más limitado de empresarios, para que te hagas una idea, entre 6 y 7, que participarán en la convivencia empresarial propiamente dicha, es decir, que harán noche en el campus y que a la mañana siguiente esos 6, 7 empresarios, con 1 o 2 managers de innovación y con la presencia todavía de ese experto en la materia, se pondrán a trabajar en idear un proyecto de innovación relacionado con todo eso. ¿Y por qué 6 o 7? Pues porque la experiencia de estos años nos ha demostrado que más de ese número no es posible poner de acuerdo para iniciar un proyecto de innovación. A futuro se podrían sumar más, pero para empezarlo no sería viable, sería perder el tiempo. Y los empresarios lo que no les gusta es perder el tiempo. Nosotros garantizamos, fíjate lo que te estoy diciendo, garantizamos que a los empresarios que asistan a la convivencia completa, a la primera jornada de análisis y debate, y a la convivencia e ideación de proyectos posterior, de allí van a salir en la carpeta con un posible proyecto de innovación, con una posible idea para trabajar en un proyecto. Y eso requiere un número muy, muy limitado. Claro. Eso es incompatible con abrir una web para que se pueda apuntar gente. No tiene sentido. Estupendo, estupendo. Y bueno, pues volvemos un poco a repetir el correo para que nadie se lo olvide. convivenciaempresarial@gmail.com, para todos aquellos que estéis interesados acerca de cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier matiz. Estamos hablando de innovación, estamos hablando también de todo aquello que a veces lo propicia, ¿no? Es decir, antes comentábamos un poco esto de bajar el ritmo, estar un poco... Habrá que pensar que el campus proporciona un cierto ecosistema amable, ¿no? para que a veces las cosas fluyan mejor, ¿no? Porque parece que no, pero el silencio, por ejemplo, ayuda, también puede ayudar pues, un entorno de naturaleza. ¿Todo esto lo tenéis pensado? Modestamente queremos
¿verdad? Como- Que está pensado hasta el último detalle. Siempre a veces uno piensa, pero bueno, yo os lo pregunto por Sí, sí. una Pues, pregunta así, ingenua. sí, sí, no, por supuesto. A ver, el campus no va a ser un No es una torre de cristal. lugar ¿no? en concreto en el cual nos vamos a encerrar allí en una sala o no sé qué, a hablar y discutir allí no sé cuántas horas, que es lo que normalmente hacemos. El campus es una cosa, digamos, más abierta, se puede realizar en la calle, se pueden realizar actividades deportivas o se pueden hacer muchas cosas. No es un campus al uso como los que normalmente va a hacer la gente. Esto va a ser una experiencia muy novedosa y creemos que va a reportar mucho interés en todo aquel que quiera salir de un poco de su habitáculo de casa, que bastante encerrado está allí, que pruebe, que se informe, y yo creo que le va a venir extraordinariamente bien para cargar las pilas y ver nuevos objetivos y bueno, en esa línea vamos. Sin desvelar demasiadas cosas, porque en algunos casos puede variar, dependiendo de un montón de factores, pues a modo de simple pincelada, pues un grupo de empresarios puede estar con profesionales de apoyo trabajando en una idea, dándole vueltas a una idea, haciéndose preguntas unos a otros, que hacernos preguntas es lo que nos lleva a encontrar respuestas diferentes, en una casona, en el salón de una casona, en el claustro del convento, en lo alto de una torre medieval o en una carpa en un parque. Depende. Sí, me imagino que también depende de la climatología. Ahí te voy, dependiendo. Y en función de eso y de un montón de factores, de la hora del día, del tipo de empresarios, del tipo de actividades que hay cerca, pues jugaremos con ese abanico de espacios que están incorporados al campus y con una serie de accesorios e infraestructuras que el campus se organiza de movilizar en un sitio u otro, incluida la gastronomía, que en unos momentos estará bajo techo y en otros momentos estará sin techo. Nada que ver, para entendernos, con reunirse en el salón de un hotel. No, eso no tendría ninguna gracia. Apasionante el proyecto. Iremos desgranándole poco a poco con el tiempo, profundizando en él, y porque ciertamente nuestro tiempo es limitado y ya estamos en el final. Muchísimas gracias, Manuel, Federico. Encantado. Larga vida al campus y te lo podamos disfrutar. Y que realmente pues, ¿no? sirva para los empresarios de Cantabria y para todo aquel que se anime a acercarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muy buenas noches, señoras y señores. Un placer. Que tengan feliz semana y nos volvemos a encontrar aquí el próximo lunes. En una semanita. Hasta luego. Insetec Multimedia colabora con los emprendedores.